Padre, por este tiempo que nos has dado para compartir de tu palabra, para conocerte un poco más, para conocer la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas y el templo que estás formando en nosotros. Para conocer lo que es la promesa a nuestros familiares, a nuestros queridos, a nuestra casa, Señor, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, cónyuges, a nuestros familiares, nuestros nietos, sobrinos, a todos aquellos que tú nos acerques a nosotros. Que podamos cada vez más, por medio de tu entendimiento, dejar que tu reflejo sea en nuestras vidas y así mismo dé testimonio a otros de que tú estás vivo, Señor, de que tú has venido para alumbrar al mundo, para que nadie se pierda, para que ninguno de ellos se pierda, como es el deseo de Dios, que todos lleguen al arrepentimiento. Te ponemos nuestros corazones, nuestras preocupaciones, si alguno tiene alguna enfermedad, lo ponemos delante de ti. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Si en algo te hemos faltado durante la semana, si hay algo oculto de nosotros que debe ser manifestado aquí, Señor, revélanos, para poder tener ese arrepentimiento que solo tú puedes darnos, Padre. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues miren, vamos a empezar el estudio. Hoy toca a la hermana Leti compartirnos el devocional. Gracias a Dios por tu vida, por este tiempo que tomó para estar pasando tiempo con Dios y podernos compartir este espacio de la palabra que se ha concedido a cada uno de nosotros. Leti, adelante, te pasamos los micrófonos, por favor. Gracias, profesor. Pues doy gracias a Dios por este momento porque nos está permitiendo libremente de hablar de su palabra y que sea el Espíritu Santo el que dirija hacia ustedes lo que ha escrito para todos nosotros. Pues bueno, precisamente a mí me encanta siempre cuando comparto de la palabra hablar del Espíritu Santo y en este caso quiero hablar de la llenura del Espíritu Santo porque todos sabemos que como creyentes hemos sido sellados por el Espíritu Santo, pero otra cosa es muy distinta, ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso quise compartirles esto. En Efesios 5:18 nos dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros hemos visto y conocemos a una persona que sí se embriaga por vino y pues es muy distinta. Se le nota mucho en su hablar, en su actuar, en su caminar y todo eso. Y lo mismo pasa cuando nosotros como creyentes somos llenos del Espíritu Santo por nuestra forma de hablar, de dirigirnos hacia las personas, de incluso actuar ante cualquier eventualidad, ya sea de enojo o de alegría, cualquier cosa, nosotros luego debemos de denotar que vive en nosotros, que somos morada del Espíritu Santo. Pero esto no significa que ser llenos del Espíritu Santo, que sea una medida, porque si dijéramos que alguien tiene mayor cantidad del Espíritu Santo que otra persona, entonces estaríamos negando la deidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona. Entonces, como tal, es el que nos da ese poder, esa fuerza para conducirnos, porque cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas o con nuestra propia convicción, entonces pues realmente estamos obrando en la carne, no en el espíritu. Es por eso también que en Romanos 8:14 nos dice que debemos ser obedientes para poder, bueno, voy a leer 8:14, para que seamos obedientes de la palabra del Señor, porque ahí dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. Entonces, como les digo, así yo quiero estar embriagada del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo denoto? Porque me dejo manejar y dirigir al 101% del Espíritu Santo. En cualquier cosa, como les repito, tribulación, eventualidad, lo que sea. Otra característica es no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como lo dice en Romanos 8:4. Nosotros vivimos en este mundo lleno de pecado y maldad, pero los hijos de Dios tenemos que vivir diferente al mundo. Aunque vivimos en este mundo, no debemos ser parte del estilo de este mundo. Y también, bueno, Romanos se puede decir que es la constitución del cristiano, ¿no? Y Romanos está muy lleno y dirigido a estos estatutos de parte de Dios, que cómo nos debemos de conducir, cómo nos debemos de manejar, porque si uno como creyente y dice que estamos en el Espíritu, y estamos en Cristo y se nos hace fácil mentir, ay, pues fue una mentirita blanquita, o robar aunque sea un pesito, pellizcar un pesito al marido o lo que sea, pues ahí realmente no estamos denotando que estamos en el espíritu, porque si no estaríamos haciendo que el espíritu esté robando, mintiendo, o qué sé yo, ¿no? Al contrario, debemos de reflejar el carácter de Cristo y debemos de reflejar su rostro. También algo muy importante, ¿cómo podemos lograr esto? Es a través de ese fruto del Espíritu Santo, porque Gálatas 5:22 nos dice, nos habla de ese fruto del Espíritu Santo. No dice frutos, leamos bien, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Qué significa? Que estas son todas unas características que conforman ese fruto del Espíritu Santo. Yo no puedo decir, ay, sí, yo tengo mucho amor, pero no tengo paciencia, o no tengo bondad, o sí tengo mucha fe, pero pues no soy amorosa con los demás. Entonces, es como si fuera una naranja. Una naranja es redondita. Si fuera cuadrada, pues ya no es naranja. Si fuera negra, pues ya tampoco no es una naranja. Así es el fruto del Espíritu Santo, con todas estas características de amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo tengo que reflejar todo ese fruto del Espíritu Santo. Y pues, ¿quién es el que nos puede ayudar? No con nuestras fuerzas, todos lo sabemos, es a través de la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, llenémonos de ese Espíritu Santo, porque Dios sí lo da con gran medida, como dice Juan 31, Juan 3:34, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Como les repito, no es de que, ay, bueno, yo tengo más, el 50% más de alguien o tengo el 25% menos de alguien. No, 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 sino es eso, reflejar el fruto del Espíritu Santo. Y pues con esto concluyo y ojalá que haya sido de bendición este devocional. Amén. Muchas gracias, Leti, por el estudio. A mí me encanta esta parte del estudio. Yo quisiera complementarles con algo aquí que creo que va a ser de mucha bendición. Y, y aquí nos dice lo siguiente.
Esta parte que habla Efesios de ser llenos, ya empezó aquí la alabanza, el deseo de la alabanza. Esta parte que habla de aquí de ser llenos del Espíritu Santo es la palabra pleró. Y esta palabra significa atiborrar, rellenar, proveer, satisfacer, ejercer, terminar, verificar. Pero me llama la atención que dentro de esta definición dice hacer repleto. Y más adelante en el versículo 19, fíjense que nos puede ayudar o qué es lo que nos dice el apóstol Pablo, qué es lo que nos va a motivar a ser llenos del Espíritu Santo. Y dice así, hablando entre vosotros con salmos, fíjense qué padre, ¿no? O sea, una vez más nos está diciendo el apóstol Pablo que hay algo entre la convivencia entre nosotros, sobre todo cuando el tema de plática, cuando el tema de conversación es, como dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, pues hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Fíjense que está hablando. No está diciendo que bailemos, no está diciendo que saquemos las guitarras, ¿verdad? Dice hablando, salmos. O sea, hablando la palabra, hablando con himnos, hablando con cánticos espirituales, ahora sí cantando, alabando al Señor, ya incluye alabando al Señor en vuestros corazones, pero vean qué padre en el versículo 20, dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo a Dios, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más en el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vean qué poder tiene la convivencia de nosotros cuando en esa convivencia está vinculada por lo que hablamos entre nosotros. Y no sé si ustedes lo han experimentado alguna vez, pero cuando en una conversación de Dios, ¿no les pasa que acaban de platicar y están todos eufóricos? A mí sí me pasa. A mí cuando yo tengo una muy buena charla con algún hermano o algo así del tema de Dios, de las cosas de Dios, yo me lleno, me siento hasta como pavo real de repente. Porque, pues, ¿quién no se va a alegrar de hablar de su padre? ¿Quién no se va a hablar de hablar de que lo salvó y lo rescató, ¿no? De las tinieblas a la luz. Gracias, Lexis, por el devocional. Pues vamos a iniciar ahorita con nuestro tema. Seguimos aquí con el tema que abrimos ya la semana pasada, la casa de Dios, el templo que somos nosotros, que somos todos nosotros. Estamos ahorita en el capítulo 5 del estudio. Y bueno, vamos a profundizar un poco más de lo que compartimos la semana pasada. La semana pasada vimos que estábamos estudiando lo que es la oración. Y para recapitular un poco, vimos la situación de que la oración, hay seis maneras en que la oración es expresada en el Nuevo Testamento. Dentro de ellas tenemos una oración que es la oración de súplica, intercesión, la oración de himno, la oración de ruego. Una oración donde estamos intercediendo por alguien, una oración donde estamos interviniendo por alguna circunstancia. Y esa oración está expresada con la palabra claro. Tenemos también la oración de juzgar. Esa oración de gracia es halagar, es por la oración, plegarla luego, es una oración que estoy al cielo, vemos otra tipo de oración, que son oraciones que la oración palabra es una oración de interceder otra vez. ¿Y qué nos está refiriendo esta situación que estamos dando a alguien o alguien está pasando por una expulsión? Y ahí es donde nosotros entramos y intercedemos. Y así vamos desglosando y vemos otra oración que es la otra expresión de la oración que es tesis.
petición, oración, rogar, rogativa, ruego y súplica. Y así sucesivamente hasta que entramos en esta parte me encanta, esta entexis, es una oración que es de entrevista. Esta parte me encanta mucho porque nos hace ver que cuando tenemos ya acceso a la gracia, pues cuando estamos orando, estamos en una entrevista, frente a frente con Dios. A mí me gusta que ustedes, si se lo quería repetir, para que cuando estén orando, sépanse ustedes en una entrevista delante de Dios. ¿Qué hace uno en una entrevista? Pues en una entrevista lleva unas peticiones, prepara sus temas, prepara lo que va a exponer. Una entrevista es para exponer. Entonces me encanta que nos lo expliquen de esta manera, porque nos hacen entender que tenemos acceso al trono de la gracia, que por medio de Cristo tenemos acceso a Dios, que nuestra oración es escuchada. Y luego tenemos la última expresión de la palabra oración, euge, que propiamente es un deseo expresado como petición a Dios o en obligación votiva, oración o voto. Y ahí es donde entra el Espíritu, donde se te con palabras y decirles, habla lo que nos ayuda a hablar a Dios todo lo que necesitamos, lo que es el deseo de nuestro corazón y agradarlo. Pero hoy vamos a profundizar en la primera parte de la oración. Vamos a profundizar en la oración que se expresó como proseuge. Y esta es la oración con la que Jesucristo se expresó cuando los discípulos vinieron a él en Mateo 17, diciéndole que no pudieron sacar a un demonio, y Jesús les dice estas palabras. Mateo 17, 21. Y respondiendo Jesús dijo, voy a leerlo desde el 17 para que entendamos el contexto. Mateo 17, 17 para que podamos entender el contexto. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Está hablando del demoniado. Y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús, vieron la situación, vieron que un demonio enfermó a un muchacho, vieron que al expulsar al demonio el muchacho sanó. Es interesante entender la situación y la situación demoníaca que puede ejercer una persona sobre los que no tienen a Cristo, al punto de llevarlo a enfermar. Y versículo 19. Viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el versículo 20, que es el que nos atañe a nosotros en este momento. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible, versículo 20. Pero este género sale oración y ayuda. La palabra oración, la que se expresó Cristo, esta palabra oración hay que tenerla súper en mente, porque su significado es, por implicación, oratorio, capilla. Y ahí nos vamos a detener. Porque, una vez más, Jesús nos está diciendo que Él está constantemente orando. Pero la pregunta que a contestar es en qué capilla estuvo orando. Algunos de ustedes se pueden preguntar eso. Algunos de ustedes se pueden decir, bueno, ¿estuvo en una sinagoga o estuvo en su cuarto orando? ¿Dónde estaba Jesús orando? Cuando Él dijo, este género no sale más que por oración, ¿dónde estuvo orando Cristo? ¿Cuánto tiempo estuvo orando Cristo? ¿Por qué decimos que Cristo estaba orando
sin cesar. ¿Acaso Jesús se iba a orar sin que nadie lo viera y regresaba? ¿Acaso Jesús se desdoblaba? Una parte de él estaba orando en una sinagoga o en un cerro y mientras tanto estaba él haciendo milagros. Creo que eso no es un buen camino para pensar. Pero la palabra sí nos da respuesta. La palabra nos da respuesta de dónde estaba orando Jesús, cómo estaba orando Jesús, cuál es esa capilla de la que él estaba hablando. Porque vamos a ver que la palabra oratorio, ya del diccionario de la Real Academia Española, dice lugar destinado para retirarse a hacer oración a Dios. Entonces la pregunta a contestar es ¿cuál es ese lugar al que Jesús se retiraba a hacer oración? Evidentemente la palabra nos dice que es apartada, pero ese momento de apartarse será el momento de oración. Creo que la respuesta la podemos encontrar ahora Juan 2:19. Por favor, acompáñenme a Juan 2:19. Espero que esto les guste. A mí me encantó, me conmociona este estudio y lo quise profundizar un poco más porque creo que no logramos entrar en lo profundo, el significado de esa palabra oración que ¿no? de la cual se refiere a un lugar destinado para retirarse. Pues vamos a Juan 2:19. Si me gustan acompañar, les voy a dar. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, en 3 días lo levantaré. Versículo 20. Antes de ver el versículo 20, quiero que veamos que la palabra templo que pronunció Jesús en ese momento es caos. Y esa palabra significa morar, capilla, templo, santuario, templecillo, templo. ¿Y saben cuál es el sinónimo de oratorio? Les voy a leer lo que es el sinónimo de oratorio. Capilla, ermita, santuario, templo. Templo. Pero esta palabra oración, de la que estaba hablando Jesús, es capilla, nos muestra que Jesús está hablando de templo. ¿Y de qué templo está hablando Jesús? Aquí, en Juan 2:19. Vamos a leer el versículo 20. Y dice así, Juan 2:21, perdón. Vamos a leer Juan 2:21. Y dice así, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ese templo del que Jesús está hablando, ese templo de su cuerpo. Jesús nos está diciendo a nosotros que su templo, que su cuerpo es el templo de oración, a través del cual se está con el Padre. Ese es el templo de oración. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con nosotros? ¿Cómo se relaciona con nosotros ese templo de Jesucristo? ¿Y cómo es que se transmite ese templo a nosotros? Pues vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Espero que quede hasta aquí claro y una vez les reitero, si hay alguna duda la platicamos al final y al final lo aclaramos. Pero ya vemos que hay una relación entre la oración que dijo Jesús que echa fuera a los demonios, que es oratorio, y un templo en el que Jesús ora, que es su cuerpo. Y si me acompañan a 1 Corintios 3:16, por favor. Yo a pesar de que tengo mis apuntes, pues me gusta acompañarlos aquí con la Biblia de mano para poder leerlos y estudiarlos. Pues vamos a 1 Corintios 3:16. Espero no ir muy rápido. Y dice así, el Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo lo siguiente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Impactante es lo que les voy a decir a continuación. La palabra con la que Pablo nos expresa esta revelación, porque Pablo nos está revelando que por gracia somos salvos por medio de la fe, que somos transformados por medio de la renovación del entendimiento, que somos nacidos de nuevo. Pero hemos sido nacidos de nuevo, y aquí en este versículo nos está mostrando que hemos sido nacidos de nuevo para ser templo. ¿Saben qué es lo más importante? Que la palabra templo con la que Pablo expresó esta revelación es la misma palabra con la que Jesucristo dijo templo, naos. Es la misma palabra. Entonces Pablo nos está diciendo a nosotros que aquel templo de Cristo ahora es nacido en nosotros. Ahora nosotros somos ese templo. Somos ese templo y de la misma manera que Cristo. Y eso es increíble saber. Es increíble saber que nosotros, en nuestra oración, somos un templo de oración. Por eso hemos estado empezando con este segmento del estudio para enfatizar que nosotros somos templo, que somos un templo de oración. Y por eso Dios nos da la facultad y nos influencia nuestro corazón para estar orando sin cesar. Y es importante que entendamos esto, porque si no entendemos hacia dónde nos está llevando Dios, en esta renovación, en este nacimiento de nuevo, vamos a tener muchos problemas. O sea, de verdad vamos a estar llenos de problemas si no captamos que ese cambio de conducta al que Dios nos llamó nos está llevando a ser un templo de oración para Dios. Hay que entender eso, porque si así lo hicieran, echarán fuera a esos demonios. O sea, ¿y qué me significa esto? Que nosotros salimos a predicar y nos vamos a topar con muchas personas que no tienen a Cristo. ¿Cuántas cosas traerán ellos cargando? ¿O qué opresiones o qué situaciones ellos estarán viviendo? ¿Acaso nosotros no estamos, como lo dijo el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, etcétera, 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 contra principados y potestades? ¿Cómo vas a combatir con ellos? Vamos a zarandear a la persona y le vamos a dar de cachetas a la persona que está siendo influenciada por esas huestes espirituales de maldad. De ninguna manera. Pero es a través de ese tiempo de orar sin cesar, continuamente, es a través de estar en ese tiempo en la palabra, que cuando lleguemos, cuando esta persona llegue a nosotros o nosotros lleguemos a él, la palabra de Dios lo echará fuera, porque se estará topando con un templo de oración. Eso es contra lo que se estará topando. No la persona, sino lo que le está influenciando. Y Dios, evidentemente lo hemos platicado millones de veces, Dios nos encaminará nuestros pasos para llevarlo desde donde está a los pies de Cristo. No en nuestras fuerzas, sino bajo su influencia que se proyectará en nuestra vida, incluyendo la gratitud, porque estamos agradecidos de haber recibido ese regalo de Dios. Vamos a seguir adelante para darnos cuenta que no es la única parte en donde Pablo menciona esta situación. Y vemos que si hay una diferencia, es muy cuidadoso como lo expresa. Entonces, ahorita ya vimos cómo está relacionada, es la misma palabra que usó Jesús para describir que su cuerpo es un templo, y es la misma palabra que usó Pablo para decirnos que ustedes son templo. Somos el mismo templo, ya somos ese. Entonces, aquí es importante distinguir cuando hay una diferencia. Entonces veamos cómo Pablo no está hablando a la ligera, sabe lo que está diciendo. Y en Colosenses 9:13, si me gustan acompañar. Perdón, maestro, es que ya falta un minuto y hay personas nuevas. Entonces, quiero nada más informarles a Lolita y a Susi que se pueden volver a conectar, por favor. Ok. Bueno, entonces, rápidamente, ahorita que regresemos, vamos a dar lectura a 1 Corintios 9:13. Sin embargo, vamos a continuar
hasta que la máquina nos apague el chat. Vean lo importante y cómo lo que quiero antes de que nos desconecte, quiero que se lleven a la mente que lo que voy a exponer ahorita es como Pablo sí está viendo y sí usó la palabra de una manera influenciada por el Espíritu Santo. Evidentemente sabemos que la palabra de Dios no miente, pero sí es importante saber que cuando Pablo lo expresa de una manera, también hace distinción usando otra palabra de templo para expresar otra circunstancia. Ok, estábamos viendo que el apóstol Pablo nos refiere a la misma palabra de Cristo y nos la refiere diciéndonos que ustedes son templo del Espíritu Santo. Y lo dice, acuérdense que se lo está diciendo a los corintios, pero no está tan contento, ¿verdad? Le está llamando la atención y está diciendo, ¿qué no se dan cuenta que ustedes son templo del Espíritu Santo? Ya bájenle a su pastel. ¿Por qué? Por lo que yo les decía antes. Qué importante es saber hacia dónde nos está formando Dios, porque si no, de verdad vamos a tener muchos problemas. O sea, si no entendemos que la obra que Dios está haciendo en nuestros corazones es ser un templo de oración, vamos a batallar mucho y a sufrir. En cambio, entonces, si lo entendemos, podremos reflejarlo y de permitir que se refleje con mayor seguridad, con mayor fe, porque recuerden que hay que fortalecer nuestra fe lo más posible. El estudio de la palabra no solo nos da los elementos para traer a Cristo a todos, pero también nos da las herramientas para el fortalecimiento de nuestra fe, es alimento de nuestro espíritu. Este es el alimento. Bueno, entonces como estábamos diciendo, 1 Corintios 9:13, perdón. Y aquí sigue la reprimenda del apóstol Pablo. Y dice así, 1 Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar practican? En ese momento, todavía están las sinagogas ahí, todavía está el templo, y observen lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Pero esa palabra templo que usó no es la misma. Esa palabra templo que usó es hierón. Hierón, quizá la pronunciación no sea la más exacta, pero trato de pronunciarla como se escribe para que también ustedes puedan tener entendimiento de ella. Es una palabra hierón. Y esa palabra dice lugar sagrado. Esto es, los recintos enteros y denota el santuario central en sí mismo, el templo, en Jerusalén o en cualquier otra parte. Ahí ya está hablando Pablo de una cuestión física. Ahí está refiriéndose Pablo de un templo que es hecho de mano de hombre. Pero el templo del que nos habló Pablo, aquí en 1 Corintios 3, está hablando de un templo no hecho de manos de hombre. Sí distinguimos la diferencia entre una palabra mencionada por Cristo, de un templo no hecho de manos de hombre, a una palabra mencionada por Pablo, de un templo que está hecho por manos de hombre. Y nuestro templo no está hecho por hombre. Así como dijo Juan, de cierto yo bautizo en el agua, detrás de mí viene el que bautiza en el Espíritu. Y bueno, vamos a seguir reiterando esta diferencia y el templo de Dios. Y para ello, veamos 2 Corintios 6:6 y veamos que toda la carta de Corintios está plagada de esta expresión, de esta enseñanza. Y dice así, 1 Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella?
porque dicen los dos serán una sola carne. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Perdón, ¿eh? Aquí está mal mi apunte. Segunda de Corintios 6:16. Pero aquí en primera de Corintios 6:16, vean lo que está diciendo el apóstol Pablo. Fíjense que no hay errores, ¿eh? Pero qué complemento acabamos de hacer. Lo voy a unir. Sigue exhortándolos a los corintios y los sigue llamando la atención. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ahora fíjense lo que dice 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Habitaré y andaré entre ellos. Habitaré. Y yo creo que ahí podemos citar la alabanza que dice habitación, ¿verdad? ¿No? Voy a construir una habitación, un lugar mejor para que puedas morar. Esa alabanza se la recomiendo si la quieren escuchar. Hermosa alabanza, ¿no? Habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Wow, Dios cumple sus promesas, no cabe duda. Pero hay que destacar que en 2 Corintios 6:16 la palabra templo, las dos veces que la menciona, es la misma palabra que expresó Jesucristo. Caos. Nuevamente Pablo otra vez se refiere a nosotros como templo y afirma lo que Dios dijo, Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Efesios 2:21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor. Hermanos, Efesios 2:21 confirma, afirma que estamos yendo a ser formados como un templo santo para el Señor. Una vez más, lo revela que es algo que va formándose. Por eso estoy puntualizando tanto en decirles a ustedes, por favor, entiendan hacia dónde va ese nuevo nacimiento que Dios nos regala. Y para concluir, sin que esto signifique que terminamos el estudio, Efesios 2:22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mando Pablo nos está dejando bien claro que estamos siendo edificados para morada de Dios. ¿Qué acaso esto no nos lleva a ser un templo de oración? ¿Qué acaso Dios no dijo que quiere su casa, que su casa será una casa de oración? ¿No acaso Jesús, en su celo santo, corrió a todos porque convirtieron la casa de oración de su Padre en una cueva de ladrones? ¿No acaso lo manifestó? Y si alguien que nos ve ahorita todavía sigue teniendo dudas de que la Escritura no es la palabra de Dios, hermanos, yo te le digo, arrepiéntete. Arrepiéntete, si tú que nos estás viendo, no solo piensas,
Si nos estás hablando por todos lados, que la palabra de Dios se contradice, que Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soy quien para decirte a ti que guardes esas palabras. Pero hemos visto ya en varias partes de las redes sociales personas que se levantan con una ligereza a decir que todo esto que estamos estudiando es falso y que nosotros estamos dando un testimonio manipulado. Wow, de verdad, de verdad, de verdad, por eso lo quise decir ahorita, y ahora sí me dirigí a esas personas, pero no con contienda, sino con misericordia. ¿Sí? A mí me da cosa que sigan hablando así, de verdad, me da cosa, porque nosotros que estamos viendo todo esto, les decimos, no arrepiéntete, no hagas eso, no hagas eso. Mejor bájale y estudia un poco más lo que estás hablando. Estudia las escrituras con más atención, date la oportunidad de estudiar la palabra de Dios y de estudiar el Nuevo Testamento. Date la oportunidad. Date la oportunidad de incluir tu conocimiento de Dios, incluye el Nuevo Testamento. Sea quien estoy diciendo y al que me estoy dirigiendo me está escuchando. Date esa oportunidad. De verdad, date la oportunidad de estudiar y de incluir en tu conocimiento de Dios el Nuevo Testamento. Porque verás que por gracia somos salvos por medio de la fe. Estamos llamados a ser templo de oración de Dios para ser juntamente edificados para la morada de Dios. No cabe duda que la revelación de Jesucristo dada por Dios, el Apocalipsis, solo se menciona al templo como esta palabra. Y es algo que yo les quería compartir ya para finalizar. Hermanos que me están viendo y todos los que están aquí presentes en el estudio, tomen su Strong y revisen todo el Apocalipsis. Cada vez que en el Apocalipsis está usada la palabra templo, esa palabra templo ya en el puro Apocalipsis es la palabra naos. Qué impactante que la revelación dada a Cristo por Dios, que es el Apocalipsis, solo se menciona la palabra naos en todo ese tiempo. No hay otra variación de la palabra. Y con este mensaje quiero concluir para darles a todos ustedes esta esperanza de que no solo Cristo nos está llevando a través de su influencia a ser un templo de Dios y un templo de oración, sino que hay una gran promesa para esa obra que está haciendo Él en nuestras vidas, para los que se le permitan desarrollarla, le permitan ser esa influencia de su corazón. Y la promesa es esta, Apocalipsis 3:12 dice así, al que venciere, yo le haré columna, templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, nombre nuevo. Yo, hermanos, con esta idea los dejo, que la reflexionen y que veamos que Jesús tiene un regalo mucho más grande de lo que nosotros pensamos para los que sigamos adelante, dejándolo influenciar nuestro corazón y entrar a todas esas áreas de nuestra vida. Él quiere transformar porque Él está así como en aquella época sacó los animales del holocausto, sacó el dinero y la avaricia del templo. Eso es lo que está haciendo Jesucristo con nosotros. Eso que hizo en el templo lo está haciendo con nosotros. Saca de nuestro corazón la avaricia. Saca de nuestro corazón la hechicería. Saca de nuestro corazón la superstición. Saca de nuestro corazón el querer andar haciendo sacrificios inútiles que creemos que van a agradar a Dios, cuando el único sacrificio que ha agradado a Dios es el de Jesucristo. Y lo único que va a agradar a Dios es que por nuestra fe dejemos que Cristo, que su gracia sea la influencia en nuestro corazón y se refleje en nuestras vidas. Vamos a orar.
Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este estudio. Gracias por este tiempo que nos has dado, nos has prestado, nos has llamado, nos has convocado para estar aquí. Te agradecemos, Padre, que todo lo que nos has dado podamos llevarlo a nuestras casas para que sea edificado en nuestros hogares, para que sean edificados nuestros cónyuges, para que sea edificado nuestros hijos, nietos. Y no solo eso, sino que nos permita llevarlo a las casas y fuera de nuestros hogares para poder edificar a todas las personas que tú traes a nosotros, para podernos tomar de sus circunstancias y llevarlos a los pies de Cristo, como es su voluntad, Padre. Para ti que nos estás viendo, que no conoces todavía de la gracia de Dios, que es tu herencia a la que tienes acceso y tienes derecho, que no mereces seguir por un camino oscuro bajo la influencia de ninguna, de todas las cosas, la parafernalia de este mundo. Te invitamos, si este día de hoy estás arrepentido, lastimado por andar bajo la parafernalia del mundo, la influencia del mundo, y estás quebrantado, ven, no cierres tu corazón. Te invitamos a que hoy digas estas palabras. Señor Jesús, me arrepiento de estar tanto tiempo apartado de ti, porque hoy me doy cuenta que en mis fuerzas no pude agradarte, que mis caídas no me agradan, que mis tropiezos son desagradables a ti. Pero ahora entiendo que tú has venido a decirme que en mis fuerzas no puedo lograrlo, porque tú tienes un regalo que yo no merezco, porque tú me puedes dar. En este día, di estas palabras. Señor Jesús, yo te quiero recibir como mi Señor, como mi Salvador. Que hoy seas la influencia en mi corazón, seas reflejo en mi vida. Para que en este tiempo yo en mi casa seamos salvos, porque sabemos que Dios te resucitó de entre los muertos, para que ninguno se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, haz esta obra de nosotros, haz esta obra conmigo, haz esta obra en mi casa, que yo recibo a tu Hijo como Señor Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por este tiempo y si alguno de ustedes que nos está viendo ha hecho esta oración, por favor escríbanos ahí, queremos conocerle y reconocer nuestra imposibilidad de agradar a Dios, no avergüenza. Reconocer nuestras debilidades tampoco avergüenza, porque eso nos lleva a celebrar ese regalo, esa herencia que tenemos en Cristo. Un regalo merecido que tiene promesas de vida, y no solo de vida eterna. La vida en abundancia que es eterna, donde no veremos una segunda más. Gracias a Dios por su vida. Es el tiempo de la conversación. Abrimos los micrófonos por si alguien tiene algo que aportarnos, algo que compartirnos o alguna duda, por favor, adelante. Están abiertos los micrófonos. Maestro, ¿yo puedo todavía hacerle una pregunta de hace 8 días o ya no? Sí, claro que sí. Es que Estamos abiertos para todo. usted comentó que nuestra oración hacia nuestros seres queridos inconversos no era precisamente así como que, Señor, quiero que los salves, sino que nuestra oración fuera dirigida así como para que ellos llegaran también a la santidad a través del Espíritu Santo, o le entendí mal, maestro. Es que la oración hacia nuestros seres queridos es esta. El fundamento es llevarlos a Cristo. Todos tenemos fe, y eso también hay que reconocerlo. Hay personas que todas las personas tienen fe. El problema es dónde tienen puesta la fe. Entonces vamos a darnos cuenta que hay muchas personas que creen en Cristo. Entonces, cuando nos acercamos a ellos, les decimos, por favor, en ese Cristo que tú crees, tiene un regalo para ti. Recibe, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya pasó este suceso, o no ha pasado este suceso, ¿cuál es la oración a nuestros familiares? Confiar en la promesa que Dios nos dio, que nosotros en nuestra casa seremos salvos. Hay que confiar en eso. Hay que orar confiadamente en que Dios va a tomar a nuestros familiares
Y a estas personas de las que estamos preocupados, los va a llevar a Cristo, así como eso con nosotros. Créanme que detrás de sus conversiones, casi les puedo asegurar, siempre hubo alguien orando por ustedes. Si ustedes indagan en su historia, cuando ya pasa el tiempo y se topan con alguien que les dice, ya, bien, bien, que se da cuenta que ustedes ya se convirtieron. En mi caso, yo les presenté a mi primo Daniel, que estuvo aquí en alguno de los cursos. ¿Sabían ustedes que él llevaba orando por mí como 10 años? Entonces, ¿qué les puedo yo decir? ¿Y fue él el que me llevó a Cristo? De ninguna manera, pero su oración, sí. Creo yo que su oración, sí. Entonces, siempre tenemos a alguien atrás de nosotros orando. Entonces, esa oración hacia nuestros familiares es muy oportuna y es muy importante. Y eso irá acompañado con la palabra que nosotros les podamos compartir. No sé si a eso se refiere tu pregunta. Sí, lo que pasa es que algo entendí de que, pues sí, Dios quiere que todo mundo se convierta, ¿no? A Cristo, que sea salvo. Entonces, que nuestra oración era realmente para que el Espíritu Santo guíe a esa persona al arrepentimiento, porque nosotros no somos los que los llevamos al arrepentimiento, sino es un don de Dios. Vamos a ser bíblicos, ¿no? La palabra de Dios dice, Padre, los que traes a mí. Jesús no dijo, Padre, el Espíritu que trae a todos a mí, no. Padre, los que traes a mí. Paso uno, Dios nos lleva a Cristo. Así como es. Yo les voy a compartir esto, mi pensamiento es que el mayor milagro de Dios es cuando salimos a la calle, sentimos suave. Vayan a las calles y hay muchos testimonios de personas que a los 11 años fueron echados fuera de sus casas, tuvieron que vivir en las calles y muchos de ellos fueron salvos porque lo primero que sintieron fue el amor de Dios. Dios nos lleva a Cristo. Y no hay misticismo. Por eso yo estoy rogándoles a todos ustedes que se aparten del misticismo. Es Dios llevándonos a Cristo. Y eso da explicación de que tenemos historias, algunos espeluznantes, otras que no las pueden creer. ¿Cómo podemos dar explicación a que el jefe de un movimiento comunista, el segundo a bordo, la mano derecha de Che Guevara, digamos así, ¿cómo puede ser posible que sea convertido a Cristo? Y que veamos la obra que ha hecho con su vida delante de nuestros ojos. ¿Y quién lo llevó a Cristo? Dios. Paso 2. Jesús dice, los que traes a mí vendrán a mí, los que a mí vienen, yo no echo fuera. ¿Cuál es nuestra oración para que Dios, por favor, toma la vida, llévala contigo. Ten misericordia de ellos. Dales el don de la verdad. Que puedan conocer a tu Hijo y que no le rechacen cuando lleguen a Él. ¿Qué más oración podríamos hacer? Con ruego, con gimo, con súplica. Ya lo vimos aquí con todos los tipos de oración que tenemos, con intercesión, con gracia, con, 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 con juicio. ¿Cómo? Que no sean juzgados, que no endurezcan su corazón cuando este día llegue a ellos, ¿verdad? Etcétera, 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 etcétera. Pero ¿de qué manera lo estamos viviendo? Como una entrevista, ¿no? Que llegamos con la persona que nos está entrevistando. Estas son las personas de las que yo te pido que seas salvo. Señor, por favor, guíame a su equipo. No endurezcas su corazón. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros para que Él nos extienda las formas en cómo lo vamos a pedir. Pero realmente hay que comprender eso. Y hay que aceptar que todos los que llegan a nosotros, trae Dios. Trae. Y decirle, tú no estás aquí. Dios. Porque recuerden que primero hemos conocido a Dios. No sabemos que lo conocemos hasta que Cristo
nos los revela. ¿Cómo conocemos al Padre verdaderamente si no nos lo revela Cristo? Entonces hay una estructura de eventos que suceden en nuestra vida, ¿no? Dios nos lleva a Cristo, Cristo nos revela al Padre, y ahí es cuando nos damos cuenta que ya conocíamos a Dios, pero no le habíamos conocido, como dijo Job. Job dijo, ya oídas, te había oído, pero ahora sí te conozco. ¿Por qué? Porque vio a Cristo. ¿Por qué Job conoció a Dios? Vio a Cristo. El ángel de Jehová. Espero que quedó claro. Muchas gracias, maestro. Bendiciones. O al contrario. ¿Alguien más quiera compartirnos algo antes de finalizar el estudio? Yo nada más quiero hacer un comentario. Adelante. No sé si sea mi teléfono, pero de repente, está hablando Sí, y de repente como que no alcanzo a se va la escuchar. señal. Sí, bueno, no creo que sea la señal, como que de Sí. repente, no sé, o sea, está hablando, pero, pero como que de repente no alcanzo a Sí, que se aleja su voz. A mí también me Ok. pasó lo mismo. Pues exactamente. no se preocupen, ahorita que hagamos la edición del estudio y la publiquemos, si hay algún problema ahí en el audio, lo corregimos. Y lo publicamos para que lo puedan volver a ver. Yo espero ya al término de esta semana tener actualizado el sitio para que podamos tener completo los estudios. Allá. Bueno, de hecho me comprometo a hacerlo. Oiga, una pregunta. Sí. ¿Y por dónde se van a pasar los estudios? En el canal de YouTube, dejen ver. A ver si, bueno, yo lo he compartido en el grupo varias veces. Lo voy a volver a compartir ahorita en el chat de aquí. Pero Para que, también me deja hacer otro comentario. Es sí, que cuando los compartió, yo quise entrar a uno, pero ¿qué cree que no lo pude ver? No sé, yo creo que lo quitaron de canal, no sé. no, es que también programamos el estreno. Es que, ¿saben qué pasa? Que tienen que conectarse y inscribirse al canal para que les puedan mandar las notificaciones del estreno. Porque no crean que cuando lo subimos luego se publica. Si no hay una hora, una fecha donde se publica. Entonces sí es importante darse de alta ahí en la suscripción para poder saber cuándo se estrena. Entonces, si les va a pasar eso, si están viendo un video y no lo ven, o sea, no pueden accesar a él, es porque todavía no se ha estrenado. Hay que esperar al estreno. Y no los estrenamos todos juntos para llevar un orden y, y una secuencia programada, porque principalmente el canal está hecho para todos los que estamos dentro del estudio. ¿No? O sea, ya intrínsecamente llegamos al público, pero no es la finalidad. La finalidad es alimentar nosotros, todos nosotros, poder repasar el estudio. ¿Por qué? Porque lo que vamos avanzando no lo vamos a volver a retomar. Nosotros vamos avanzando, avanzando, avanzando. No es un estudio circular que se va a volver a repetir. Por eso sacamos el tema. Para que podamos seguir profundizando y avanzando. Y todos juntos seamos como ese pueblo de Israel. Anduvo 40 años en el desierto, pero espero que no estemos en el desierto, ¿verdad? Que seamos los que estamos conquistando Canaán. Cuando acabamos de la sesión, que salgamos a conquistar. Dios lo hace con nosotros. Lo sabemos. Gracias. Miren, aquí se los voy a poner en el chat. No, hay todas estas preguntas muy buenas. Si lo quieren copiar, ahorita a sus computadoras, o abrirlo en sus computadoras, una vez registrarse, padrísimo. Y sí, tienen razón, se me había olvidado decirles a ustedes la mecánica de cómo estamos estrenando los videos. ¿Por qué no estamos estrenando? También la mente de estrenarlos. Se han dado cuenta, hemos intensificado un poco
la situación de que hay más personas viéndolo. Poco a poco hemos enfocado el estudio para dirigirnos también a los que nos van a ver en la retransmisión. ¿Por qué? Porque también la intención del estudio es llevar personas a hacer examen. Si este estudio logra ser cometido, gloria a Dios, porque la participación de todo el fondo está dando fruto. Y qué bueno que así sea, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir? No sé si me escucha, pastor. Pastor, ¿cómo está? Me gusta saludar. Qué bueno que se pudo conectar. La verdad me costó un poco, pero ya gracias a Dios, con la No ayuda. se preocupe. Sí, primeramente quiero, según Eclesiastés 3:11, que dice que Dios todo lo hizo hermoso, ¿no? Entonces eso pues es palabra y es verdad, ¿no? Y lo voy a decir así, no es su apellido el hermoso, de las voces de aquella que hemos visto, ¿no? Y es joven y tiene talento, me da mucho gusto saludarlo, pastor. Gusto verlo aquí de frente. Bien, me da gusto saludarlo, pastor. Déjame introducirlo tantito. El pastor Juan tiene su ministerio allá en Chiapas. Chiapas. Y la hermana Ivonne, bueno, nos puso a discusión con él, porque, bueno, así como lo ven con toda la experiencia que tiene y todo el camino que ha recorrido, pues no deja de estar ávido de estudio, de palabra. Además, lo recibimos aquí con mucho gusto para que, pues, también nos pueda compartir a nosotros, ¿no? Qué padre que tengamos el privilegio de tenerlo aquí en casa. Adelante, pastor, para que nos platique. ¿Cuál es su nombre, pastor? ¿Vale? ¿Cuál es su nombre? Yo soy Salim Cara. Abrazos, abrazote, ¿eh? Desde Aquí cuando... en la iglesia me dicen Sky. Ya lo veía, ya dije, bueno, Sky, yo alguna vez tuve Sky, ya hace unos 30 años de esto, y bueno, dije, bueno, algún motivo debe haber. Bueno, mire, primeramente, gracias por esta oportunidad que me da, bueno, que nos da para compartir la bendita palabra de Dios. Yo no he tenido la oportunidad de estrechar su mano del doctor Alducin, pero le comentaba un poco que he leído, bueno, además que he tomado yo ahí la teología pastoral ahí con el doctor Alducin, y hasta ahí. Bien, lo que usted decía, tengo un buen ya de trabajar en la obra de Dios, he levantado algunas misiones, hemos construido, etcétera, etcétera, pero lo que yo le decía, a mí me encanta que jóvenes como usted y como los que están junto a usted nos reanime, etcétera, etcétera, hacer cada vez mejor las cosas, no por los años que tengamos lo sabemos y lo aprendemos, sino de los jóvenes son tan versátiles. Yo acabo de estar con mis hijos ahí hace 2, 3 minutos y tienen otra visión de hacer las cosas, ¿no? Otra forma, más bien. Le agradezco infinitamente. Yo voy a estar, ahorita, ¿cuál fue el tema completo? El tema completo fue que le estaba comentando que lo voy a publicar a finales de esta semana, ¿Sí? la edición, para que no nos perdamos nada. El tema completo fue demostrativo. Cómo Jesucristo está diciendo que destruyan este templo y él lo reconstruirá en 3 días, pero está hablando de él. Y el apóstol Pablo nos revela que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y está usando la misma palabra que Jesucristo usó. ¿Por qué? Porque el regalo que Dios nos dio, no solo nos lo dio para ser salvos, sino nos llevó a una renovación, a una transformación que está dirigida a ser templo de oración, templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como dijo Jesucristo, este género no sale, y no es con oración. Y ayuno. Y luego esa oración, de fe también. Y esa oración, esa palabra oración que usó Jesucristo, ¿Sí? es oratorio. Oratorio, el sinónimo de oratorio es templo. Jesucristo está diciendo que Él está en ese templo que invitó a destruir, orando constantemente. Porque a eso estamos llamados, ¿no? A orar en este templo que ya Dios nos dio por medio de su gracia. Y eso, bajo la influencia de la gracia, nos lleva a estar en constante oración. Porque nació de que alguna vez alguien nos dijo, es que lloro 3 veces al día, pues chulito, mano, arrepiéntete de verdad y recibe a Cristo como Señor y Salvador, para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo te dé la oración, que es sin cesar, etcétera, ¿no? En cualquier lugar, en cualquier momento, según las condiciones. A mí me ha tocado, pastor, orar sentado,
acostado, también por alguna razón, porque según el momento, la condición, un día oré 8 horas sentado. Venía a un lado pues ya un día lo dije, pero nada más lo digo porque así fue. Yo viajé, Chiapas es muy grande, empecé a orar de las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana, orar sin cesar, textual, 8 horas. Bueno, y en la noche, bueno, mi esposa estaba pasando, casi estaba, bueno, ya lo hemos comentado un poquito, desahuciada, vamos a decirlo así. Y en la noche, pues, le platico lo que la Biblia dice. Voy a compartir un poquito de la historia del pastor. Esta parte me gusta mucho, es lo único que voy a compartir para no que sigamos acá. Pero él estaba en silla de ruedas. Cierto. Dios lo levantó. Así es. Y lo levantó para una buena obra, porque estábamos comentando en la tarde que todo el mundo quiere ver milagros, pero miren, la verdad es una cosa. Cuando Dios manifiesta su voluntad en alguien, pues es para glorificar a Dios y para que el Hijo glorifique al Padre. Así que no debemos de perseguir eso, eso lo va a manifestar Dios. El momento que lo puedan manifestar. Nosotros tenemos que estar llenos de Espíritu, llenos de Dios, dejar que esa obra surja de nosotros. Y complementando lo que me estaba diciendo, estos estudios nacen por lo siguiente. Por eso no llevamos un guión de alguien. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Pedro, su palabra, estar atentos a este libro, porque va esclareciendo, es como el alba que va despuntando. Entonces nosotros sí creemos que Dios está en un tiempo donde está revelando más cosas, más cosas, más cosas que antes no había revelado. Entonces ahorita está revelando cosas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estar atentos a la palabra de Dios para ver esas cosas nuevas que está revelando. Wow, pues es como una fiesta, ¿no? Cuando se rompe la piñata, pues a recibir los dulces, ¿no? Que van cayendo. Y le damos la bienvenida, de verdad. Si gusta decir algo antes de que termine el estudio, pues ya se va a acabar. Claro, me da bastante gozo, alegría de poder compartir. Primero, usted es muy joven, a Dios gracias que haya gente como usted, emprendedores y cada vez innovando, dicho de una manera así, y los jóvenes también, que muy jóvenes o jovencitas que están entre nosotros. Es una gran bendición conocer la palabra de Dios y sobre todo ponerla por obra. Entonces, ahí está la bendición. Lo que está, por ejemplo, lo que está en Apocalipsis 3, que esta palabra, ¿verdad? Que bienaventurado el que lee esta palabra profética y la pone por obra. O sea, digo, el que les habla, hoy estoy leyendo por enésima vez la Biblia, toda es toda, literalmente, ¿no? Entonces, una vez me habló el doctor Darío Salas. Aquí alguna vez estuve en la casa de Darío Salas con sus hijos, con su esposa, con su familia, cuando yo realmente empecé. Y me dijo, usted va a llegar a ser un gran pastor. Yo empecé a predicar, hoy me convertí, hoy empecé a caminar y al día siguiente empecé a predicar en las calles, etcétera, levantando visiones, muchas cosas. Y conocí a Darío Salas, aquí estuvo con nosotros, incluso si usted me permite, y la comunidad que nos está viendo, una de mis hijas, la mayor, fue novia de uno de los evangelistas de Darío Salas. A lo mejor el que usted conoce, ¿no? Y conocemos, ¿no? Que anda por todo, bueno, sabemos por dónde camina. Aquí estuvieron, ¿no? Pero yo estudié teología con él, no, es católica, 3 años, y pues ahí tengo las paqueterías, tengo la información, lo uso de cuando en cuando, pero qué bueno que usted, ese tiempo, joven, el doctor Alducen igual, pues yo se anda por como la edad que yo tengo, un poquito menos tal vez. La Biblia dice 70 y hasta 80, ¿no? Y bueno, nosotros quisiéramos estar 120 ¿verdad? Como